Nocicepción. El sistema nociceptivo es el encargado de detectar y procesar la sensación dolorosa. La percepción del dolor y los mecanismos que ésta pone en marcha deben ser entendidos dentro del sistema general de defensa del individuo frente a las agresiones del medio. Una adecuada respuesta por parte del sistema nociceptivo a un estímulo potencialmente lesivo permite evitar graves daños sobre el individuo. Este término hace referencia a los mecanismos de transducción, que es la activación de los receptores, la transmisión, que es el impulso nervioso a las regiones superiores del sistema nervioso central, la modulación y la percepción de la sensación dolorosa, las cuales serán detalladas a lo largo de este trabajo. Transducción. El proceso de transducción es provocado por un estímulo nocivo, ya sea mecánico, químico, calor o frío, supraumbral. Si este estímulo persiste en el tiempo, el nociceptor tiende a sensibilizarse, disminuyendo su umbral de estimulación, provocando en algunos casos hiperalgesia. Este proceso ocurre en el ganglio de la raíz dorsal de la médula espinal. Se presentan tres tipos de nociceptores. Receptores A-beta, que son fibras mielinizadas que discriminan información de tipo vibratorio y de presión, sensando estímulos de bajo umbral. Los receptores A-delta son fibras mielinizadas, veloces, que sensan estímulos mecánicos y térmicos de alto umbral. Se relaciona con el dolor epicrítico, localizado, y su conducción es a saltos entre los nódulos de Ranvier. Los receptores C son fibras amielínicas, lentas, que sensan el dolor quemante, difuso y constante en el tiempo. A su vez, el estímulo nocivo puede provocar una activación o una modificación de la sensibilidad. En la activación ocurre un desencadenamiento de un potencial de acción. Con lo que respecta a la modificación de la sensibilidad, existe un upregulation, que es el aumento del umbral de excitación provocado por prostaglandinas, bradicinina e histamina. Y el downregulation es una disminución del umbral de excitación producido por el óxido nítrico. Transmisión. En palabras simples, es la propagación de los impulsos a través del sistema sensorial. La transmisión a los centros supraespinales se produce por el tracto espinotalámico, el cual conduce información dolorosa, el que se divide en neoespinotalámico, que entrega la ubicación topográfica del dolor, transmite dolor rápido y de tipo agudo, y en el paleoespinotalámico, que transmite dolor lento, crónico, difuso y poco localizado. El tracto espino-reticulotalámico es el que aporta el componente afectivo del dolor. Las fibras ingresan a la médula espinal por el surco posterolateral y se introducen en las láminas del asta posterior de la médula espinal, APME. El asta posterior de la médula espinal tiene gran importancia ya que es el centro fundamental de la integración de la información nociceptiva. Esto porque constituye el primer eslabón de conexión dentro del sistema nervioso central. Distribuye y dirige la información a vías ascendentes. Es el centro que integra y elabora importantes respuestas reflejas y por último, porque es una región preferente donde estructuras superiores emiten sus prolongaciones axónicas para modular estímulos nociceptivos. La sustancia gris de la médula espinal se divide en capas llamadas láminas de Rexed, correspondientes al asta posterior de la médula espinal, de la 1 a la 6. La lámina 1 corresponde a la zona marginal, la 2 es la sustancia gelatinosa de Rolando, de la 3 a la 5 constituye el núcleo propio y la 6 es la base del asta posterior. Las fibras A-delta terminan en la lámina 1 y 4, las fibras C en las 1, 3 y 5 y las A-beta en las 3, 4 y 5. Las neuronas de proyección, que son las que transfieren la información sensitiva desde la médula espinal a los centros cerebrales, están relacionadas con la percepción, atención, aprendizaje, conducta, emoción y respuestas autonómicas. Se dividen en dos grupos, nociceptivas específicas y de rango dinámico. Las neuronas nociceptivas específicas responden a estímulos nociceptivos de A-delta y C, se localizan principalmente en las láminas 1 y 2. Las neuronas de rango dinámico amplio reciben estímulos de diverso origen, como las aferencias táctiles de A-alfa y A-beta, y nociceptivas de A-delta y C. La transferencia sináptica de la información en el asta posterior de la médula espinal es comandada por la cantidad de neurotransmisores, por la densidad de identidad de los receptores, la activación del receptor y la abertura-cierre de canales iónicos. El principal neurotransmisor presente en él es el glutamato. La transmisión sináptica ocurre en un rango de tiempo desde los 10 milisegundos para transmisores rápidos a 10 segundos en transmisores lentos. El procesamiento de la información sensitiva en el asta posterior de la médula espinal depende de la excitabilidad basal en la que se encuentran las neuronas. Pueden estar en un estado normal, inhibido, sensibilizado o reorganizado. En el estado normal, un estímulo de baja intensidad activa las neuronas aferentes primarias de bajo umbral, produciendo sensación inocua, tacto, vibración, presión, calor o frío, o una estimulación de alta intensidad, sin causar daño tisular, activa nociceptores de alto umbral produciendo sensación de dolor. En el estado inhibido, un estímulo de alta intensidad, nocivo, no ocasionará dolor.
El estado sensibilizado es contrario al inhibido, ya que hay un incremento de la excitabilidad del asta posterior de la médula espinal y como consecuencia su respuesta a un estímulo sensorial es facilitada. Un estímulo de baja intensidad genera dolor, conocido como alodinia, y un estímulo de alta intensidad ocasiona un dolor aumentado, conocido como hiperalgesia. Y por último, en el estado reorganizado hay una reorganización, o como bien lo dice su nombre, estructural de los circuitos sinápticos del sistema. Estos cambios ocurren luego de una lesión del sistema nervioso, que forma anormalidades sensoriales, dolor neuropático. Modulación. La relación entre estímulo nocivo y la manifestación del dolor depende de muchos factores como la excitación, la tensión, la expectación. Estos factores son psicológicos, lo cual cada persona manifiesta de forma diferente el nivel de percepción del dolor de acuerdo a sus experiencias previas. La modulación del dolor nace en la sustancia gris periacueductal. Los inputs provenientes de la ínsula, corteza prefrontal, hipotálamo, hipocampo, núcleo amigdalino, llegan a la sustancia gris periacueductal y de ahí pueden seguir dos vías, la vía directa o vía indirecta. En los núcleos dorsales se sigue la vía indirecta. La información viaja hasta el área dorsolateral del tegmento pontomesencefálico y luego llega hasta la región rostral ventromedial vulvar, donde está el núcleo gigantocelular y el núcleo paragigantocelular, y de ahí viaja hasta el asta posterior de la médula espinal. La modulación ocurre principalmente a nivel presináptico. La noradrenalina activa los receptores alfa-2. Esto genera bloqueo de la liberación de los neurotransmisores. Las neuronas OFF se activan con noradrenalina. En los núcleos ventrales se sigue la vía directa. La información viaja directo al bulbo, a la región rostral ventromedial vulvar, en el núcleo magno-rafe y núcleo de la formación reticular, y de ahí la información va hasta el asta posterior de la médula espinal. La serotonina en la región rostral ventral medial vulvar, a nivel de la membrana presináptica, se une a los receptores 5-TH, inhibiendo la liberación de los neurotransmisores. A nivel de la membrana postsináptica, se une a los receptores, bloqueándolos. En la lámina 2 se encuentra la neurona opioide, inhibidora de la segunda neurona del dolor. Esta libera encefalinas. Las neuronas OFF se activan con serotonina. Percepción. Corresponde al proceso final de la nocicepción, donde la transducción, transmisión y modulación interactúan con la psicología del paciente para crear la experiencia emocional. Son variadas las estructuras nerviosas que participan en la percepción de la experiencia dolorosa. Existen niveles de integración creciente donde la información nociceptiva es procesada de forma organizada y sometida al control de los sistemas individuales. La experiencia del dolor solo puede ser medida en términos de conciencia humana y, como toda la experiencia sensorial, no hay forma de cuantificarla, corresponde a una medición subjetiva. El espectro de una experiencia dolorosa varía desde el dolor relacionado con un daño tisular y el dolor generado sin un impulso periférico, y en relación a esto se describe en términos como dolor no nociceptivo, que hace referencia a dolor neuropático y psicogénico sin daño tisular, y el dolor nociceptivo, que hace referencia a un proceso inflamatorio generalmente relacionado a un daño tisular. Expectación, atención y aprendizaje. El cerebro actúa como un sistema de realidad virtual, que puede ser o no controlado por la interacción con el medio ambiente interno o externo del cuerpo. La expectación y la atención son factores que pueden alterar la percepción de la intensidad del dolor. Mirón y colaboradores hicieron estudios con humanos en donde se les entrenaba para realizar una discriminación visual o una discriminación nociva, térmica. Al final del estudio, los participantes valoraron el estímulo nocivo térmico como menos intenso cuando recibieron una señal previa, incorrecta. Estudios como este revelan la existencia de un componente generador central que incrementa la percepción de la intensidad del dolor. Duncan y colaboradores demostraron en un experimento en monos que con el aprendizaje una señal contextual neutra adquiere el poder de incrementar o disminuir la actividad de las neuronas nociceptivas del asta posterior de la médula espinal en ausencia de estímulo nocivo. Estudios como este incrementan la posibilidad de que el dolor puede ser producido por un manejo de origen central de las neuronas nociceptivas del asta posterior de la médula espinal sin activación de los nociceptores aferentes primarios. Cuando la nocicepción cumple estas funciones, el dolor que percibimos debemos entenderlo como una señal de alerta beneficiosa que permitirá poner en marcha respuestas protectoras.